todos los medios de comunicación para seguir mostrándole al país la oposición, la lamentable oposición que tenemos. Esta primera semana de instalación de la Asamblea Nacional ha sido una semana donde se caen las caretas que trataron de construir en una campaña electoral que coyunturalmente y por ahora no nos dio las mayorías en un poder público de la República, en el poder legislativo. Solamente por ahora, porque junto al pueblo bolivariano, junto al pueblo chavista, reconstruiremos la mayoría en la Asamblea Nacional y con nosotros volverán a entrar Chávez y Bolívar al poder legislativo. Caretas que se caen desde el principio, una oposición que se vendió como el cambio, como lo nuevo, como la nueva política, y el primer día de instalación de la Asamblea Nacional vimos cómo eran todo lo contrario a lo que prometieron. La antítesis de lo afirmativo venezolano, no por la edad como quiso menospreciar el diputado Adeco Ramos Ayub, sino lo que ustedes representan la Cuarta República, representan el pacto de Punto Fijo, representan los desaparecidos, representan la violación a los derechos humanos con la suspensión de garantías que ese diputado aprobó después del Caracazo, después del Guarenazo, representan la traición a los ahorristas en la crisis bancaria de los 90, representan el PLES. A lo mejor muchos muchachos que han crecido en tiempos de revolución no conocen qué es el PLES, pero es el proyecto de ley de educación superior que planteaba la privatización de la poca universidad pública que quedaba en este país. Representan la población flotante, los bachilleres sin cupo, la recluta obligatoria, la ley de vagos y maleantes. Es eso lo que ustedes representan, el pasado, lo más oscuro del pasado de la política venezolana. Así que desde esa misma instalación se empiezan a caer las caretas. Mucha gente que votó por la oposición empieza a reflexionar, y para eso voté por ustedes, para que pusieran a un dirigente que desde el año 78 viene apoyando lo más oscuro de la política venezolana. En esa misma instalación vemos cómo siguen con su comportamiento golpista, de desconocer las leyes de la República, de desconocer la Constitución de la República, violando el reglamento, violando los poderes públicos, amenazando de derrocar un gobierno legítima y legalmente constituido como es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien los diputados y diputadas de la patria le mandamos un abrazo y todo nuestro reconocimiento por el esfuerzo que está haciendo, nuestro acompañamiento, por el nuevo equipo de gobierno y por esa actitud de desplegarse en la calle y escuchar con atención el mensaje que nos dio el pueblo el 6 de diciembre. Cuente, presidente, con que acá va a tener 54 diputados, ojalá sean más. Ojalá algún diputado de la oposición entre en reflexión y en vez de estar desde la Asamblea Nacional peleando para llegar a Miraflores, esté junto al pueblo defendiendo los derechos del pueblo y acompañando a su presidente. Una Asamblea Nacional que la semana pasada se dedicó a sus pugnas internas de poder. Se dedicó a desconocer el poder judicial, quien le corresponde juzgar o no el cumplimiento de las leyes. Nosotros hemos dado pruebas contundentes de que en el estado Amazonas se cometieron graves delitos electorales que niegan la voluntad del pueblo. Y el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho, hay suficientes pruebas y mientras juzgo este hecho, queda inválida esa acta de proclamación. Por lo tanto, el Poder Legislativo, el Parlamento de Coburgués, se ha puesto en desacato a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que toma sobre las elecciones del Estado Amazonas. Hoy recordaremos esas pruebas y presentaremos nuevas pruebas que son tristes presentarlas al país. A nosotros nos entristece mucho decir que esa es la oposición que tenemos, una oposición golpista, una oposición que no reconoce la voluntad popular, una oposición muy corrompida, muy corrupta, lamentablemente, como hoy lo demostraremos. Y también, vimos una oposición que le dijo al país que ellos iban a gobernar para todos, que ellos casi que eran chavistas, que ellos amaban a Bolívar, y su primer acto fue sacar la imagen de Bolívar y la imagen de Chávez. Que le guste o no le guste esa imagen, eso no está en discusión. Bolívar es sagrado para todas y todos los venezolanos. Cualquier imagen del libertador Simón Bolívar es sagrada y se respeta. Que les guste o no les gusta a Chávez, existimos muchos venezolanos que amamos a Chávez, que tenemos a Chávez en el corazón, que damos la vida por Chávez,
Y cuando usted respeta a Chávez y respeta a millones de chavistas que existimos en el mundo entero, sépalo bien. Por eso yo quiero, son largos los videos y pido disculpas, quiero presentarle al país, primero recordar un video que ya se hizo público. Yo pido al equipo, por favor, desarrolle el video número 1, un video donde la secretaria del gobernador del estado Amazonas claramente dice, comete delitos electorales, viola la voluntad de un pueblo y además de una forma muy grosera se pronuncia sobre venezolanos. Yo llamo aquí a la reflexión de todas y todos, incluso de quienes tenemos posiciones políticas distintas. Por favor, el primer video. No, apenas yo salí a la reunión, antes de irme yo le dije a Samuel llamar. Ah, pero ¿cómo? Maricón no era de Limón. Es Pargüeña. Puente Pargüeña. Nosotros somos Limón de Pargüeña. Limón de Pargüeña. Usted que estaba peleando ayer, pues. Yo no peleo, pero estamos peleando el camión a la comunidad. ¿Ves? ¿Y cuánto están dando más o menos por? ¿Por qué? Sí, por. No, yo más o menos te estoy diciendo que el chamo está pidiendo demasiado. Por lo menos sale 10 y 15 papi. Y el 5 porque ella me va a decir, ay, esa huevona me va a dejar pasar todo el mundo sin. Yo el operador de las dos máquinas, ¿verdad? No, ahí Uno solo. hay uno solo, pero el otro no, es un huevo, no hace nada. Bueno, porque yo lo que quiero es que él me deje, por lo menos que yo pase carrotico con alguien que no sepa escribir ni nada, que yo pueda pasar. Yo tengo mi credencial. ¿Ves? Yo soy su primer suplente. ¿Primer suplente? Ajá. Lo que pasa es que hay gente que no sabe ni escribir. Pues yo puedo mandar marichitos que jodieron, pero tú le tienes que decir, mira, va Milton, porque él conoce a Milton, y a otra chama, que vaya una bolina rosada, porque nunca usa mucha verga en el pelo. Tú dices que yo cargaba una dorada. Entonces, si la chama lleva una bolina rosada. Ah, y para que pasen... No, para que pase todo el marico. El marico va tarde porque él es suplente. Ajá, primer suplente y yo soy su suplente. Yo lo que quiero es que por lo menos hay viejitos que no saben votar. Y que yo pueda mandar a alguien de mi confianza, o igual que tú, yo le estoy pagando a los mariquitos que vienen. Ella dice que hay un coñazo de marico en esta vez, ¿verdad? Yo les ofrecí 2.000 bolívares a cada uno de ellos, pero que yo vea que ellos están votando por nosotros. Entonces que él no se vaya a poner porque por lo menos cuando yo le diga, mira, Milton, asómate ahí a ver qué votó el Sam. Eso es lo que yo quiero, no va a hacer nada. Lo que no va a poner cero. ¿Cuál me está él, no? Las dos, Yo lo que no quiero es que vaya a decir, mira, pero ¿por qué te estás acercando a la máquina? No, nosotros no vamos a menos que la vieja no se presente. De resto yo lo que quiero es saber si los que son como 20 maricos, a 2.000 bolos cada uno, pues nos perdemos. Y si después no votan por mí, yo tengo que rendir cuenta de los reales, tengo que decir que para esto. Porque maricón es medio que también te está dando. Si no te dan, tíralo. Yo pues ahí se le dan más real que nosotros. Soy el administrador. Pero dile que me llame, yo no le tengo confianza a ella. Sí, que tú sabes qué carro tiene. Compra. Ella de compra. La jefa de compra. Yo lo que le puedo decir a mi jefa de compra que llame a Maricruz y que para que tú le traigas el estudiante a ella, porque ella tiene topochito que es alito de la madre. Yo te tengo San Carlos y Pargüeña, pero a mí me interesa Pargüeña. Pero puede decirle a tu jefa que llame a Maricruz y que... Nosotros tenemos el camión. Un Tricton nuevecito. Tricton azulito y las rayitas son negras. O sea, los otros tienen hasta el papel en los vacíos. A mí me interesa que nosotros vamos a quedar 25, vale 10 para el Sam y 15 para ti. Y en resumen, tú lo que quieres que... En resumen, que entra Milton, al que cachetea. Ajá. Bien. ¿Ves? Porque yo quiero entrar como... No, pues yo tengo... ¿Estás segura de que si claro, está dando... Claro, porque yo no voy a darle 2.000 boles a maricos. Pero ellos están arrechos porque no le han dejado comprar en el mercado, no le han dejado comprar en nada. Y yo soy el que está golpeando. Mi mariquito corrían, igual que Milton se cambió con otro fue la semana pasada, por eso fue que la vieja lo jodieron, porque él era de ellos, pues, ahora es de nosotros. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero más nada, yo no le voy a hablar, yo no le haré nada. Si no te puedo decir, a la cámara que hay una bolina rosada y mil, tenemos victoria. Más nada, que me dejen entrar y salir de la verga esta, porque ya la flaquita ya sabe que soy abogada y que la voy a denunciar por dejar paso y esa estaba jalando me voy. Yo no lo que quiero es eso. Yo no le voy a pedir más nada. Yo lo que quiero es que me dejen entrar y salir para yo asegurar
que los funcionarios están votando por mí. Y que las viejitas, ¿verdad?, que digan que no se puede votar, yo puedo estar. Que van a ser de aquí de la gobernación, porque los indios, yo te lo voy a pasar, pero... Los indios están pidiendo 2.000 bolos, una huevona. 5, los mariscos están pidiendo 2.000 bolos y aparte el transporte para que los llevemos y los traigamos para acá. Y le vamos a dar una caja de glaciar para que ellos puedan ahí su huevo. Nosotros tenemos un mapa para el lunes, para las fiestas. Nosotros queremos ganar como ganar, ¿sabes? ¿Ves? Que apenas ya salga la reunión, yo te llamo, chamo, ¿dónde está? Vamos a ver. Entonces yo le decía, bueno, jefe, usted votó su cédula, son 2.000, los muertos son 2.000. A menos que si él me deja entrar por los muertos, yo le pago por cada muerto. ¿Cómo? Si él me deja entrar por 5 muertos que hay, yo le pago por los muertos. Hay 5 muertos, yo le puedo mandar. ¿Estás activo todavía? Están activos. Hay 5 muertos activos, están en el listado. Te pago y ustedes se comparten. ¿Cuánto más o menos por eso que está muerto? Señor, dime tú que tampoco me vaya a exagerar. No, joder, 1.000 bolos si acaso, no importa. Bueno, ponle 2. Ponle 2, uno para ti y uno para él. 2.000 bolos por cada muerto. Tú verás cómo coño le das a él. Yo te pongo 2.000 por cada muerto. Yo te, por lo menos, si es un hombre, te paso el hombre. Y si es una mujer, ajá, pero ¿y cómo yo le voy a decir a él cuáles son los muertos y quiénes van a entrar? ¿Tú no pasas caratico por ahí? Coño, pero tú no sabes la lista, pues, o sea. Sí, pero yo los tengo en Limón de Parguaña, yo no los tengo ahorita aquí, yo tengo que cuadrar con ellos allá. Pero yo digo para cuadrar con el chamo, para yo decirle que esos son muertos. No, yo te solucioné. Ajá, ¿y cómo le hablo a él, en clave o qué? Yo voy a estar por ahí, ¿vale? Porque para allá no hay señal. Yo te voy a llamar de un teléfono cante. De toma yo le voy a decir, mira, ahí va tú una chama. De la boina rosada. De la boina rosada. No le pongas popi que ya está todo cuadrado. Yo me voy a llamar una boina Cualquier rosada. señal que ella te haga así, sí. Ajá, que ella vaya a pasar. Porque hay una mesa que nosotros la tenemos toda, que es la mesa 2. De todas maneras, yo le voy a decir, no, esa es la que está... O sea, que te va a pagar los reales. Y entonces tú le vas a dar el... Dile, coño, por cada muerto son 1.000 bolos. ¿Ya? No, ni lo lee. No le voy a decir nada a Maricruz, pero tú y yo y la jefa, más nadie. Entonces, ahí sí. Mira, y los de Puente Pargüeña son 5.000 los criollos. No, que nosotros estamos pidiéndole a ellos, pero esos son colombianos y tú sabes que los colombianos no se van a mover por nada. Nosotros estamos buscando la manera de ganarnos ese camión. Yo lo que pasa es que yo me tengo que quedar allá, pues yo tengo que cuadrar dónde van a dormir, la comida, llevamos los pollos y esos indios, comida. Y allá tenemos nosotros de todo. Nosotros queremos ganar como sea. Y a mi jefa se le perdió la cédula. Entonces, por lo menos tú me dices una hora específica que tú vas allá y yo te tengo los muertos y la gente. No te pongas popi que ya todo está cuadrado, te pago por muertos. Cuando yo le decía a Ramos Ayub que usted representa lo negativo de lo venezolano, que usted representa el pasado, nos referíamos a esto. Usted representa el voto de los muertos, usted representa la trampa a ADK Copellana, usted representa lo que la mayoría de los venezolanos no queremos que regrese a Venezuela. Eso es lo que usted y la directiva y ese parlamento representa. La mentira, la traición, la trampa, la estafa, la corrupción. Este video fue publicado antes de que ustedes tuviesen esa actitud de desacato al Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes lo conocían. Así que con su actitud no solamente desacatan a un poder público, sino además aprueban estos delitos electorales. Ustedes son cómplices de estos delitos electorales, porque todos los actos nulos que están realizando lo hacen con conocimiento de estas pruebas. No es que no sabían lo que pasó, ustedes vieron este video, nosotros se lo presentamos responsablemente al país. No es como ustedes que cuando pierden una elección son malos perdedores y dicen, no, voy a presentar las pruebas, todavía lo estamos esperando. Nosotros reconocimos los resultados y apenas nos llegaron pruebas contundentes de los delitos electorales que ustedes cometieron, se los hemos presentado responsablemente al país. Es la diferencia entre ustedes y nosotros. Pero si no es suficiente, quiero presentarles un nuevo video, ya no de la secretaria de la Gobernación del Estado Amazonas, la señora Victoria Franch, que está fugada del país, protegida por paramilitares colombianos en Colombia, porque ustedes, mucho de la dirigencia de la oposición, está directamente relacionada con los paramilitares colombianos. Tenemos las pruebas, pero ahora queremos presentarle al país, ya que hoy el ciudadano gobernador del Estado Amazonas, cómplice de estos delitos, quiso desmentirme
diciendo que no, que ella no era una secretaria, que ella era una obrera, que yo era un irresponsable. Bueno, la siguiente grabación es de usted, señor gobernador, el gobernador del estado Amazonas. Siguiente video, por favor. Dígame. Es el profesor Humberto Yusui, no ciudadano gobernador. Ajá. Mira, ciudadano gobernador, quería plantearte lo siguiente. Sabe que yo fui presidente de mesas del centro Bambulucera. Ajá. Entonces, ciudadano gobernador, el coordinador de una gente allá, el llamado Chicho, no hizo el trabajo allá, gobernador. Yo tenía tiempo para decirle, ya se le dijo a Maulimer le dije eso, le planteé esa situación. Entonces, él allá no hicieron el trabajo. La diputación indígena sí la ganamos por parte mía, porque yo fui el que manipulaba la máquina, porque lo del PSU marcaban arriba y no sabían dónde votar por el indígena y yo manipulaba esa máquina, pues. Claro. Y para llegar cerca a Nilma, yo tuve también varias estrategias para poder llegar cerca, porque si no, eso es lo que yo quería. Yo quiero que usted lo cambie de la gobernación y que lo cambie allá del punto allá de Bambulucera. Se lo estoy haciendo para ver. Ajá, anótalo. Y usted le dice, así me dijo el presidente, si quiere que me busquen a mí. Ok, gracias. Okay, pues. Lamentablemente esa es la dirigencia de la oposición que tenemos. Tomo nota, dijo el gobernador. Bueno, tome nota de este video, señor gobernador. Tome nota de los delitos que usted está cometiendo. Tome nota, todo el pueblo de Venezuela, de la corrupción que existe en la oposición venezolana. No es como muchos dirigentes de la oposición dijeron que nosotros no queremos reconocer la voluntad del pueblo amazonas. No, por el contrario, queremos que se respete la voluntad del pueblo del estado Amazonas. Queremos que se respete a la sexodiversidad, queremos que se respete a las comunidades indígenas, queremos que se respete al pueblo venezolano y que estas trampas adecoburguesas más nunca regresen a Venezuela, que esta vieja forma de hacer la política más nunca regrese a Venezuela, que dejemos que con la conciencia que se ha venido construyendo en 16 años de revolución, cada quien decida cuál es la mejor opción para el país, escuche sus propuestas, vea las caras de sus candidatos, la vea. Mucha gente está conociendo la cara de los candidatos de oposición desde que la Asamblea Nacional se instaló, porque desde el miedo, desde la trampa, quisieron ir a un proceso electoral. Es un tema para la reflexión, y usted tendrá que asumir las responsabilidades que corresponden ante el país. No puede una autoridad pública, no puede un dirigente político escuchar que te rinden cuenta de cómo hicieron trampa y no llamar a un acto de reflexión, no actuar en consecuencia, sino decir, ok, tomo nota de lo que me estás diciendo. Es usted, señor gobernador del estado Amazonas, corresponsable de estos delitos electorales, y es la Asamblea Nacional, la directiva de Coburgués, con su actitud de desconocimiento de los poderes públicos, con su actitud de desacato, con su actitud antidemocrática, la que está violando la voluntad del pueblo del estado Amazonas y cómplice también de estos delitos electorales que se están cometiendo. Yo llamo a la reflexión de la directiva de la Asamblea Nacional, llamamos a la reflexión de los diputados de oposición, pero sobre todo llamamos a la reflexión del pueblo venezolano, de todos los venezolanos y venezolanas que nos escuchan, incluso de aquellos venezolanos que no comparten nuestra visión de sociedad, nuestra visión chavista, nuestra visión bolivariana, nuestra visión de justicia social. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero estoy seguro que compartimos de que esta no es la forma de hacer política, que estos actos debemos condenarlos independientemente de nuestra posición política. Yo pido un tercer video para que el pueblo venezolano, tenemos muchos más, hemos escogido estos 3 por ahora para presentárselo al país. Estamos analizando otras pruebas que nos están llegando de todas partes de Venezuela, estamos analizando otros videos, estamos analizando otras declaraciones y progresivamente, a medida que las analicemos, iremos informando al país de esta gran trampa que la oposición venezolana ha hecho, al país y al mundo, Pido el tercer video, por favor. Romando Caicedo, soy elector de Bambulucera, donde el 6 de diciembre de nosotros hemos votado y vemos irregularidades también por parte del presidente Humberto Yusui, que es encargado de ese centro
porque donde los viejitos entran a votar a su candidato de su preferencia y el presidente lo está prohibiendo porque no puede llamar al acompañante, sino que él mismo quiere mandar a votar a su candidato donde que él estaba apoyando más. Esa es la irregularidad que vimos en ese centro, y también por un rato estaba bloqueada la máquina, y nosotros cuando yo fui como elector a votar, la pantalla se desapareció y después de un rato, ¿por qué? Porque hay varios votos que estaban nulos por la culpa de ese presidente que ya estaba manejando esa máquina electoral de Bambú Lucera en la escuela El Tucancito. Mi nombre es Milton Reyes. Voto en el centro móvil Bambú Lucera. Bueno, la irregularidad que vimos el 6 de diciembre es que el compañero presidente de ese centro salió con un tarjetón cuando nosotros estábamos esperando ahí en la cola para ejercer nuestro voto, indicando en la parte donde aparecía la mesa de la unidad, bueno, que porque si no marcaban allí no iban nosotros no podíamos ejercer voto porque no iba a salir la voluntad. Bueno, primero vimos el testimonio de la secretaria del gobernador. El gobernador menospreció, no, esa es una obrera. Luego vimos el testimonio del gobernador. Confesión de parte, relevo de pruebas, dicen ustedes los abogados, ¿no? Y ahora vemos el testimonio de los electores. En distintas, es importante destacar que la grabación de la secretaria se refiere a un centro electoral. La grabación del gobernador con el maestro se refiere a otro centro electoral. Y la grabación de estos electores se refiere a otro centro electoral. Pruebas contundentes de cómo en el estado Amazonas, por ahora en el estado Amazonas, se cometió un fraude electoral al país. Así que, señores dirigentes de la oposición, no es que nosotros no queremos reconocer la voluntad del pueblo, es que ustedes están robando la voluntad del pueblo. Son ustedes los responsables de la violación a la voluntad del pueblo. Y los llamamos a la reflexión, primero a acatar a los poderes públicos. No son ustedes, y ya es hora de que salgan de la borrachera postelectoral. Nosotros entendemos que después de 17 años sin un triunfo, bueno, se fueron a celebrar, pero ya es hora de que despierten de la borrachera electoral. No es el Poder Legislativo el que le corresponde juzgar el cumplimiento de la ley, es al Tribunal Supremo de Justicia. A ustedes les puede gustar o no gustar una sentencia, su tarea no es evaluarla, es acatar la sentencia. Nosotros les recordamos que después del 2002, golpe de Estado que ustedes dieron, porque son golpistas de toda la vida, el Tribunal Supremo entonces dijo en una sentencia que aquí no se dio un golpe de Estado, sino que había un vacío de poder y que había un conjunto de militares preñados de buenas intenciones. Por supuesto, a nosotros no nos gustaba esa sentencia, pero la acatamos, porque somos respetuosos de todos los poderes públicos, somos respetuosos de la Constitución, somos respetuosos de las reglas de juego. Como hemos reconocido cada vez que ustedes han ganado una alcaldía, una gobernación, una diputación, así sea por un voto, como reconocimos cuando perdimos el referéndum, como reconocimos inmediatamente después de que el CNE dio los resultados de estas elecciones parlamentarias. Es decir, nosotros hemos tenido durante todos estos años un comportamiento democrático, cosa que ustedes no pueden decir. Ustedes han tenido un comportamiento golpista, antidemocrático y fraudulento. Aparte de que son unos fascistas, unos antichavistas y unos antibolivarianos. Son unos golpistas que no reconocen. Nosotros los llamamos a la reflexión y que esa Asamblea Nacional, esa directiva, acate las decisiones de los poderes, respete al Poder Ejecutivo. Deje de estar diciendo que van a tumbar al presidente, eso es una actitud golpista. Reconozcan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, poder constitucional, y además no avalen esta corrupción, estos delitos electorales. No los avalen, porque si no son
cómplice. Yo quiero pedir un cuarto video para seguirle mostrando al país, por ahora estos videos, la oposición que tenemos en Venezuela. Infante Pérez. ¿De qué comunidad es usted? De la comunidad Cañogrulla, municipio de Autana, parroquia Guayapa. ¿Qué participación tuvo usted en las elecciones del 6 de diciembre del 2015? Serví de coordinador de ese centro electoral de la Unidad Educativa Juan José Flores. ¿Por cuál partido? Por la MUC. ¿Recibió algún recurso económico? Sí, recibí recursos económicos. ¿Quién se lo entregó? El ciudadano alcalde José Tomás Rojo Correa. ¿Cuánto le entregó? Me entregó 150.000 bolívares. ¿Con qué finalidad era ese dinero? Con la finalidad de cubrir el combustible para movimiento de los electores, para compras de alimentos y apoyo económico a algunos electores. Cuando usted llama apoyo económico para los electores, ¿en qué se basa? Especifíqueme y cuánto fue el monto a repartir. Cuando digo apoyo económico, le dimos a alguna gente como viático porque se trasladaron un día antes. A los otros le dimos de a 2.000 bolívares después de ejercer su voto. ¿Para ejercer su voto, para favorecer a qué partido? Favorecer por la tarjeta de la MUC, y contactamos únicamente entre 14 y 15 personas. Compra de votos, dice el cuaderno de este militante coordinador del partido que el gobernador del estado Amazonas dirige. Compra de votos, dice en su cuaderno de anotaciones. Compra de votos, 2.000 bolívares después de ejercer el voto. Ahora yo le hablo a los venezolanos de bien, independientemente de sus posiciones políticas, independientemente de que sean chavistas o sean militantes de la oposición o indiferentes a lo que está pasando en el país. Los venezolanos vamos a permitir que esta clase política adecoburguesa, que ya gobernó el país durante 40 años y nos hizo muchísimo daño, cuántos desaparecidos, cuántos analfabetas, cuánta desnutrición infantil, cuántos niños de la calle, muchísimo daño nos hizo. Vamos a permitir los venezolanos de bien, lo que amamos la patria, lo que amamos a Bolívar independientemente de que seamos chavistas o no, vamos a permitir que esa clase política de coburguesa se apodere del país nuevamente, o les vamos a dar un parado. Esta reflexión que hacemos por ahora sobre el tema de Amazonas, no la hacemos solamente por el pueblo de Amazonas, la hacemos por todas y todos los venezolanos. No la hacemos solamente por el pueblo chavista, a quien amamos, del que somos parte y al que vamos a proteger. La hacemos por todas y todos los venezolanos. Nosotros no podemos permitir, por nuestros hijos, por nuestro futuro, que esta clase de coburgués tramposa, corrupta, mentirosa, antibolivariana, se apodere del país. Es una reflexión que hacemos para todas y todos los venezolanos. Y los convocamos. El que ama la patria, el que ama a Bolívar, el que no quiere que esta clase de coburguesa corrupta se apodere nuevamente del país, aquí están nuestras manos. Vamos juntas, compañeros y compañeros, a trabajar para la Venezuela del futuro, a trabajar para la Venezuela productiva, a trabajar para que todo el mundo viva en una vivienda digna, a trabajar para que todos nuestros abuelos y nuestras abuelas tengan una pensión, a trabajar por el sueño de Bolívar de una patria grande, unida, fortalecida, que haga equilibrio en el mundo, a trabajar por los sueños, por el amor, por la esperanza. Aquí están nuestras manos, desde el bloque de la patria, chavistas, bolivarianos como somos, abrimos nuestros brazos a todo el pueblo venezolano. Muchísimas gracias y estamos dispuestos a responder unas 2 o 3 preguntas, porque de aquí vamos el bloque de la patria. Pido a todo el pueblo que nos acompañe a defender al pueblo venezolano en la asamblea adecoburguesa. Se inicia el derecho de palabra con la periodista Jocelyn Jiménez de BTV. Muy buenos días.
buenos días. Quisiera que nos corroborara si... Acércate al micrófono, por favor. Ok, muy buenos días. Quisiera que me corroborara si efectivamente... Que no te escucho bien. No hay problema. Ajá. Quisiera que nos corroborara si efectivamente fue o no suspendida la sesión del Parlamento que estaba prevista para este día. En otro orden, usted ha presentado un conjunto de videos que alertan al pueblo en la calle. Quisiera conocer si ciertamente, como ya lo manifestaba el presidente del Parlamento a través de su cuenta en Twitter, continúa el desacato, cabalga en el país un nuevo golpe de Estado por parte de la derecha venezolana. En otro orden, quisiera además conocer cuáles son las acciones de este bloque patriota. Sí, bueno, me están informando ahorita que mientras damos la rueda de prensa, casualidad, nosotros estamos preparados, aquí están todos nuestros diputados y diputadas del bloque parlamentario, que de acá nos íbamos con el pueblo a defender los derechos del pueblo, a defender la patria, a defender la revolución, y me están informando mientras damos la rueda de prensa que los diputados de oposición con 109 diputados manifiestan que no tienen quórum. Bueno, arrancan mal la segunda semana, arrancaron mal la primera, arrancaron desconociendo las leyes, los reglamentos, la constitución, los poderes, arrancaron tratando de forma irrespetuosa a Bolívar y a Chávez, y la segunda semana la arrancan con flojera, porque no vinieron todos los diputados de la oposición. De verdad que nos llama mucho la atención. Es una asamblea que pareciera que ella misma con sus actos, con su actitud irresponsable, empieza a deslegitimarse velozmente. Consejo desde este joven diputado al señor Ramos Ayub. Perdone usted, yo sé que usted tiene mucha experiencia y que desde el año 78 es diputado, yo nací en el 82. Con toda la humildad se lo digo, consejo, salga de la borrachera postelectoral. Lo está haciendo muy mal, señor Ramos Ayub, y el pueblo lo está viendo. Y el pueblo los está viendo y los está juzgando. Lo están haciendo muy mal. Sobre estas pruebas que hemos presentado al país, bueno, nosotros aspiramos que los poderes del Estado actúen. Aquí hay graves delitos, aquí hay una violación a la voluntad del pueblo y no puede haber impunidad. Que cada quien asuma su responsabilidad y que los poderes del Estado actúen en consecuencia a las pruebas que hoy hemos presentado al país. Aquí hay varios delitos que se han cometido. Esperamos que el Poder Legislativo, del cual somos parte, entienda que el camino que ha escogido es un camino que viola la voluntad del pueblo, es un camino que viola las leyes, la Constitución, y que rectifique, que reconozcan a los demás poderes, que reconozcan la Constitución bolivariana y que reconozcan y respeten la voluntad del pueblo venezolano. Segunda pregunta. Ya queda pendiente si cabalga o no un golpe de Estado, toda vez que continúa el desacato, como ya lo había manifestado el presidente de la Asamblea Nacional en su cuenta Twitter. Nosotros no tenemos la menor duda de que cuando el diputado Adeco Ramos Ayub dice que en 6 meses va a tumbar al gobierno, cuando el diputado Adeco Ramos Ayub dice que desconoce un poder público, estamos en inicio de un golpe de Estado. Yo llamo a la reflexión y a la movilización de todo el pueblo venezolano. Es la actitud histórica adeco-burguesa de desconocer la voluntad popular. Ahora sí. La segunda pregunta la realiza Yamis Urbano, de Globovisión. Buenos días, diputado. Buenos días. Tranquilo, compañero. Usted hace minutos en su declaración ofrecía o decía que pues tenían más pruebas, incluso en toda Venezuela. ¿Cuándo podrían mostrarse nuevamente estas pruebas? ¿Y qué está buscando la bancada oficialista si con impugnar más pruebas dejar sin efecto las pasadas elecciones del 6 de diciembre?
Y la segunda pregunta estaría dirigida a lo que podría visualizarse en los próximos días. El viernes está pautado que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrezca la memoria y cuenta ante el desconocimiento del Parlamento o de la directiva del Parlamento de esta nueva Asamblea Nacional, o mejor dicho, de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿A dónde se dirigiría el presidente de la República? ¿Podría ser incluso a la Sala Constitucional del Tribunal? ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Yamis Urbano de Globovisión. ¿Ah? Yamis Urbano de Globovisión, sí. Mira, Yamis, ¿qué edad tienes tú, Yamis? ¿Perdón? ¿Qué edad tienes? 26. Yamis, 26 años. Mira, Yamis, tú y yo somos jóvenes. Somos jóvenes que tuvimos la dicha de crecer en tiempos de revolución. Si Chávez no hubiese cruzado por estas tierras, en estos tiempos en los que tú y yo nacimos, jamás hubiésemos podido vivir los hermosos momentos que hemos vivido sin población flotante, sin bachilleres, sin cupo, sin recluta obligatoria. Seguramente tú y yo, que tenemos este color de piel, le hubiésemos tenido que correr muchísimo a la recluta obligatoria o a la ley de vagos y maleantes. Una ley que en un país que tenía más de 70% de desempleo juvenil y más de 60% de bachilleres sin cupo, de población flotante, quien no estudiaba y quien no trabajaba era declarado un delincuente por el Congreso de quienes hoy dirigen el Parlamento, dirigían. Un país donde esos mismos actores, imagínate tú, tienes 26 años, me dijiste. O sea, Ramos Ayubo era diputado casi el doble del tiempo que tú tienes en vida, ¿no? Ese Parlamento planteó al país privatizar la poquita universidad pública que quedaba en los 90. Y esto lo reflexiono por cómo nos llamaste. Los oficialistas. No, nosotros somos los chavistas, somos los bolivarianos, somos los patriotas, revolucionarios. Y Yami, no es un tema personal, no es un tema personal, no es a ti a quien hago esta reflexión, es a los medios de comunicación que no comprenden que el chavismo es una fuerza histórica, que Bolívar es una fuerza histórica, no es un retrato, no es una persona. Somos millones de venezolanos y de personas en el mundo que creemos en las ideas de Bolívar, que creemos en las ideas de Chávez, que las defenderemos y que las haremos realidad. Es la primera reflexión que hago y se la hago a todos los periodistas. Este bloque es el bloque de la patria, es el bloque de Chávez, es el bloque de Bolívar. Segundo, como chavistas que somos, hay muchas cosas que nos diferencian de los dirigentes de la oposición. Bueno, los videos que vimos son parte de esas diferencias, pero una de ellas es la responsabilidad política. La responsabilidad política. Responsabilidad política, por ejemplo, cuando ganamos, defender nuestro triunfo. Y cuando el pueblo no nos ha dado la mayoría, en algunas circunstancias, reconocer el resultado. Eso nos diferencia. Cuando la oposición gana, el CNE es maravilloso. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia dice que estaban preñadas buenas intenciones, el Tribunal Supremo de Justicia es maravilloso. Pero cuando hay una sentencia que no les gusta, o una decisión del pueblo no les gusta, al tribunal no sirve, el CNE no sirve. Pero también en la responsabilidad política, en los hechos. Chávez es Chávez y este país es chavista por muchas razones, pero la primera, porque Chávez se rebeló junto a una juventud militar digna contra la corrupción, contra la venta de PDVSA, y no lograron sus objetivos por ahora, y Chávez se paró al frente de las cámaras y dijo: yo soy el responsable, yo soy el responsable de esta rebelión militar. Y asumió su responsabilidad y fue detenido durante más de 2 años sin estar lloriqueando por ninguna parte, con dignidad, y eso el pueblo lo ve. ¿Por qué digo esto, Yami? Porque nosotros no vamos a hacer como, ¿tú te acuerdas de Traqui Traqui? Que dijo: yo tengo las pruebas de que nos robaron. Tenemos años esperando que presente una sola prueba, una. Van y le mienten al país descaradamente. Nosotros estamos analizando cada una de las cosas que nos llegan y queremos agradecer porque de todas partes, líderes, incluso dirigentes, miembros de la oposición, que han visto cosas que le dan asco, nos han mandado videos, información.
nosotros no vamos a presentar ninguna prueba al país que no podamos certificar. No la vamos a presentar, estamos analizándolas todas. A medida que las vayamos comprobando, se las iremos presentando responsablemente al país. Nosotros hemos dicho, reconocemos los resultados electorales. En el estado Amazonas nos han llegado pruebas que nos obligan a hacer lo que estamos haciendo. Hay delitos electorales que ponen en riesgo la voluntad del pueblo del estado Amazonas. Aquí está nuestro candidato por el estado Amazonas, quien responsablemente ha acatado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esa va a ser nuestra actitud histórica, responsable, dándole siempre la cara al país, diciendo la verdad, por difícil que sea, siempre le diremos la verdad al país. ¿Hay alguna otra pregunta? Tercera y última pregunta, Luisana Álvarez, de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días, diputado. Se había dicho... Ayúdala ahí, por favor. Ajá. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Se había anunciado que el día de hoy se estaría presentando ante el Parlamento venezolano la ley de emergencia económica, siguiendo pues el llamado y las necesidades del pueblo venezolano. Se estaría presentando estas medidas por parte del presidente Nicolás Maduro luego de esta decisión del TCJ y que él mismo haya declarado nulo todo dictamen del Parlamento venezolano, no sin antes de incorporar a estos diputados del Estado Amazonas. Gracias. Mira, primero que nada, llevamos ya 2 semanas donde la Asamblea Nacional no nos ha servido a los venezolanos para absolutamente nada. Y tiene que ver con las pugnas internas que existen en la oposición, de quién son los presidentes. Ahorita están en una repartidera, en su borrachera electoral, y una pugna interna a ver quién preside cada comisión del Parlamento. La semana pasada perdieron el tiempo de quién presidía la Asamblea Nacional, y como los adecos le ganaron, ¿cómo que le llamaba Ramos Ayuba a los de Primera Justicia? Lechuguino. Como los adecos le llamaron a los lechuguinos, según palabras del diputado Ramos Ayuba, entonces le dieron un premio de consolación en la primera sesión para que el dirigente de los lechuguinos pudiera hablar violando el reglamento. Eso es lo que los venezolanos hemos visto en las dos primeras semanas de la Asamblea Nacional. Y por el contrario, tenemos una revolución escuchando el mandato del pueblo, debatiendo, reflexionando, haciendo cambios de ministro, rectificando cosas que tenemos que rectificar y para la calle, a escuchar el pueblo, a trabajar con el pueblo. Yo diría, nosotros no podemos perder el tiempo en una Asamblea Nacional que está en una pugna interna en sus fracciones. Ellos que se pongan de acuerdo. Hasta ahorita, esa es una Asamblea Nacional que está en desacato. El Tribunal Supremo les dijo, tienen que desincorporar en plenaria a los candidatos por el Estado Amazonas hasta que el Tribunal Supremo de Justicia decida el fondo de la discusión que hay sobre este tema, y hemos presentado elementos contundentes suficientes para que así sea. Si esa Asamblea Nacional rectifica, como se lo hemos insistido, nosotros se lo dijimos en la plenaria, están cometiendo un error, se lo dijimos públicamente, están cometiendo un error y se los volvemos a decir. Perdone usted, señor Ramos Ayub, que con sus años yo le doy un consejo. Póngase a derecho, rectifique y asuma la decisión del Tribunal Supremo de Justicia por el bien del país. Es lo que pedimos todos los venezolanos y las venezolanas, y aquí hablo incluso por los que votaron por usted. Todos los venezolanos le decimos, respete el Estado de Derecho, respete los poderes públicos, respete al pueblo del Estado Amazonas, respete la voluntad popular. Si ellos se ponen a derecho, con mucho gusto nosotros seguiremos yendo, asistiendo, debatiendo, como lo hicimos. Nosotros fuimos ellos dijeron, no van a dejar que se instale la Asamblea Nacional, no van a ir los diputados bolivarianos y chavistas. No, fuimos con la dignidad de Chávez, con la dignidad de Bolívar. Que tuvimos un revés electoral coyunturalmente, bueno, haremos las rectificaciones que tengamos que hacer para recuperar nuevamente la mayoría. Nosotros somos bolivarianos. Recuerden lo que hizo Bolívar cuando cayó la Primera República, cuando cayó la Segunda República. Nosotros somos los hombres y las mujeres de las dificultades. Nosotros sabemos corregir, escuchar, cambiar lo que tengamos que cambiar y volver a tomar el rumbo de la victoria chavista, de la victoria bolivariana. Hasta ahora, la Asamblea Nacional no es más que un foro político.
Pareciera que al foro político también le tienen miedo, porque ¿quién se va a creer que hoy no hay plenaria? Porque no tenían quórum. No hay plenaria porque las pruebas que acabamos de mostrar les dieron miedo a debatirla. Esa es la verdad. Arrugaron, dicen en las calles. Está bien, el miedo es libre. El miedo es libre. Cada quien tiene derecho a asustarse, a acobardarse, a lo que, bueno, yo no voy a decir esa palabra por acá, pero cada quien que interprete esta acción del Parlamento. Cada vez que nos llamen, nosotros estaremos para el debate político, pero es todos los actos que emanen de esa Asamblea Nacional, hasta tanto no se ponga derecho, son nulos de toda nulidad. Y se lo vamos a decir en cada intervención, que se respete el Estado de Derecho, que se respete la Constitución, que se respete la voluntad del pueblo. Muchísimas gracias a todas y todos los venezolanos. Un abrazo inmenso. Declaraciones que ofrecía Héctor Rodríguez, de la bancada patriota del Parlamento, ha anunciado al país que cabalga un golpe de Estado ante el desacato continuo de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que impugna a 3 parlamentarios y uno invito a todo el pueblo que nos acompaña en la Asamblea Nacional. Nuevas pruebas por parte de la situación que se presenta en Amazonas. Es responsable de nuestra parte recordarles a ustedes que el primer mandatario nacional reconoció esa mayoría circunstancial que hoy es presentada. Amigos, hacemos un alto en esta información, ya ven.